Hola, bienvenidos, bienvenidas a este programa dedicado a la película de Blade. La película que abrió supuestamente el boom por el cine de superhéroes y que ayudó a que se generara ese universo cinematográfico de películas que conocemos hoy en día. ¿Y por qué digo esto si esta película es de 1998 y el universo no inició realmente hasta el año 2012? Bueno, 2011, 2012... Ya sé que todos vais a decir, ¿y Iron Man qué? Vale, bueno, pues 2008, ¿vale? 10 años después del estreno de Blade. Vamos a dejarlo en 2008, aunque en realidad se empezó a fermentar, en el 2008, porque fue cuando se estrenó El Increíble Hulk. Para mí Iron Man era una peli random, individual, y cuando vieron que se le ocurrió la idea a alguien, ya es cuando introdujeron a Robert Downey Jr. en El Increíble Hulk, ¿vale? Para mí el inicio sí fue en El Increíble Hulk, no en Iron Man como tal, pero bueno, X. Blade supuso un exitazo en taquilla y eso dio confianza tanto a Marvel como a los estudios para ver que el género de superhéroes podría funcionar. Yo insisto en que honestamente fue Blade y X-Men. O sea, yo creo que el mérito no fue solo de Blade, sino fue también de X-Men, la peli del 2000, la primera, vamos, la que impulsó a que los estudios cogieran confianza. Y luego, evidentemente, la confirmación fue el Spider-Man de Sam Raimi y Tobey Maguire. Pero sí que es cierto que Blade fue la semillita para testear, ¿no?, cómo respondía al público. Y yo creo que esta junto a la segunda son las mejores películas del personaje. Tampoco es que se haya hecho mucho más, ¿sabes? Que hay 3. Y iba a haber una cuarta que, bueno, pretendía ser un reinicio para el universo cinematográfico de Marvel. Pero como no tienen ni puñetera idea de lo que quieren hacer, pues esa película queda en el limbo. Y el proyecto tal y como conocemos que iba a ser, pues ya no será así en caso de que se haga. Ya os digo yo que van a cambiar muchísimas cosas. Ya veremos si no cambian al actor también, a Mahershala Ali. Y bueno, no sé si se pronuncia así ahora que lo pienso. El caso es que tenemos aquí a Wesley Snipes, a Stephen Dorff. Y bueno, tanto en el papel protagonista como en el de el antagonista. Tenemos a Chris Christopherson y tenemos a... el nombre de la actriz, de Karen, la que hace de la enfermera, no me lo sé. ¿Por qué nos vamos a engañar? No me lo sé y cuando lo leí en los créditos, pues no es un nombre que se me haya quedado. Pero creo que están muy bien, cada uno en su papel. Sí que es cierto que veo un poco soso el personaje de Karen. No es que esté mal la chica, pero yo es cierto que quitando la peli de Blade no la he vuelto a ver en ningún sitio. No sé si esta chica ha tenido mala suerte. Está claro que sí, porque no la han vuelto a llamar para trabajar en nada. Me refiero con mala suerte a que, pues, no sé si antes de Blade hizo algo o después. O la película fue un castañazo, o su interpretación pues no fue muy buena y por eso no hemos sabido nada más de ella. A lo mejor a día de hoy sigue trabajando en cosas muy pequeñas o puntuales. Y yo lo desconozco y estoy aquí hablando por hablar, pero no lo sé. El caso es que todo de esta película me encanta. Como adaptación del cómic, bien. O sea, está bien. No es que sea esto aquí el evangelio según Sam Blade, porque evidentemente se toma sus licencias o su manera de adaptarlo libremente. Pero sí que es cierto que me gusta. Por ejemplo, yo creo que el personaje de Whistler, yo no lo recuerdo en los cómics, al menos lo que yo me he leído de Blade. Creo que esto fue una especie de invención para la película, cosa que no queda mal, a mí me convence. Pero sí que es cierto que yo no recuerdo nada de Whistler, al menos en la etapa de Blade que yo leí. Tampoco es que leyese Blade a todas horas, es que yo tuve 2 o 3 cómics y chimpum se acabó. Tampoco penséis que ¡hala! ¿Se ha leído toda la historia? No.
Me gusta mucho todo, como ya he dicho, las escenas de acción, la banda sonora, que por cierto la tengo. Sé que es música electrónica y a mí me cansa un poco, sobre todo me cansa el tema principal de la escena de la discoteca del inicio. La han puesto en tantos sitios y al final es tan repetitiva porque es tun, tun, turun, 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 turun. Entonces es como es tan repetitiva, insisto, al final me carga la cabeza y cada vez que pongo el CD es como que la paso. Dejo que suene unos 10 segundos y ya es en plan, bueno, ya sabes, venga, hasta luego y la paso. Una de las que más me gusta es la de la batalla final que tienen el personaje de Blade y Deacon Frost. Esa pista, digamos, esa melodía sí me gusta. Y escucharme, si aquí creéis que está bien la banda sonora, en la 2, que ya hablaremos de ella, en la 2 ya es que es espectacular. Tiene muchísimos temas que han sido utilizados en videojuegos incluso. Yo recuerdo que la peli de Blade 2 y el Need for Speed Most Wanted comparten un tema. Que bueno, ya eso lo dejaremos para cuando le dediquemos el programa a la segunda de Blade. Pero todo muy bien hecho. Es cierto que los efectos digitales han envejecido mal, es decir, cuando Blade mata a un vampiro con pólvora, con plata, es como que se quema y se desintegra, ya tanto la carne como el esqueleto, y ese efecto digital se nota y canta un montón. Canta como cantaba Nino Bravo en su época, o sea, un huevo. Pero hay que entender que, como cualquier película, es hija de su época y pues el efecto puede haber envejecido mejor o peor. Vamos a puntuar la peli, ¿vale? Porque quiero hablar con spoilers y necesito hacerlo ya, para que no se nos vaya el vídeo tampoco mucho más de 20 minutos o 25, que es lo que es la media que suelen durar los programas. 4 estrellas. Sin duda alguna, para mí, Blade son 4 estrellas. Hay gente que disfruta más de la primera, hay gente que disfruta más de la segunda. Creo que la gente que disfrute más de la tercera que de la primera y la segunda es gente rara. Deberían de hacérselo mirar porque no lo entiendo. Si hay alguien, algún ser vampírico, por decirlo así, que disfrute más de Blade Trinity que de la 1 y la 2, que se lo haga mirar. Oye, con todo el respeto, digo esto dentro de un poquito de tematización de humor. Pero, hostias, no sé, a mí me cuesta, ¿sabes? Si tengo que elegir entre la 1 y la 2, creo que me quedo con la 1 porque no hay tanto CGI. En la 2 es que, Dios mío, del amor hermoso, cuando hay CGI es descarado. Y mira que me flipa la flipadura que tuvo Guillermo del Toro. Ojo, Guillermo del Toro dirigiendo una peli de Blade. Qué sueño húmedo. Ojalá este señor hubiese dirigido la tercera. Y hubiese dirigido también la tercera de Hellboy, valga la redundancia. Pero creo que abusó del CGI. Un poquito bastante la 2. Y creo que voy a poner por delante la 1 a la 2, estando ahí. O sea, cuando haga el programa de la 2, veréis que le voy a dar la misma puntuación. O sea, 4 estrellas para la 2 también de Blade. Ya voy anticipando esto. Son 4 estrellas, tanto la 1 como la 2, para mí. Pero la 3 ya hablaremos de ella. Pero creo que disfruto un poquito más de Blade porque está todo hecho artesanalmente. No sé si me explico. Hay muy poco CGI. Sí que es cierto que lo hay, sobre todo en la batalla final, cuando pasan ciertas cositas que no voy a contar hasta la zona de spoilers. Pero yo no sé, yo disfruto un poquito más de la 1 estando ahí con la 2, ojo. Y ahora sí, zona con spoilers, ¿vale? Cosas que no me encajan a mí muy bien. Y es que Blade inicia, o sea, la película abre con una mujer que está llena de sangre en un hospital y le roban a su bebé, que por lo visto estaba embarazada. Ella estira la mano como intentando cogerle a su bebé, repito, y nada, y se lo llevan porque esta mujer fallece, ¿vale? Estamos ya en zona de spoilers, repito.
Pues no. Resulta que a la madre de Blade la mordió un vampiro, por eso estaba chorreando sangre, y no murió. Se transformó en un vampiro. Claro, en el momento que ella estaba embarazada es cuando la mordieron. Entonces Blade es un híbrido, ¿vale? Es mitad humano, mitad vampiro, tiene todas sus virtudes y ninguna de sus debilidades excepto la sed. Es decir, que a Blade de vez en cuando le apetece morder cuellos porque tiene sed de sangre. Todo esto está controlado por el suero, ¿vale? Que todos sabemos que hemos visto la película. Y lo mantiene a raya. Pero a mí lo que no me encaja de la película es que Blade, siendo un bebé, cuando se reencuentra con su madre, se queda en plan... ¡Hostia, mi madre! Pero, ¿cómo que hostia, mi madre? O sea, que no dice eso. Que pone cara de eso, pero que no lo dice. Pero, escúchame, ¿cómo que hostia, mi madre? ¿Cómo que la reconoces? Pero si eres un bebé... Chaval, tú tienes que ser ingeniero de la NASA con esa memoria. Tú te vas a comer el mundo. Tienes que abrir una empresa, que vas a ganar millones con ese pedazo de memoria. No, yo lo siento, pero eso no es creíble. Y mira que a la película se le puede tildar de... Oh, bueno, es una película de vampiros y el tío salta de una azotea, bueno, de la ventana de un hospital a la azotea del edificio enfrente y no pasa nada. Que sí todo eso lo sé. Y compro la fantasía dentro de las reglas que nos explican. Pero, macho, no sé, ¿qué tiene? Memoria de vampiro y ahora resulta que los vampiros desde que nacen ya lo ven todo y lo visualizan y se les queda grabado ahí en el cerebro. No sé, tío, que sí, yo entiendo que la trama tenía que haber tirado para adelante. Pero hubiese sido más impactante, yo creo, que el reencuentro entre Blade y su madre y que ella lo llame por su nombre... ¿Vale? Real. Que de hecho se lo llama, le dice Eric. Y él responde, ¿cómo me conoces? ¿Tú quién eres? Entonces ya que le diga, soy tu madre. Creo que en vez de la famosa frase de Darth Vader de soy tu padre, aquí hubiese molado, soy tu madre. Y haberle hecho un guiño a Darth Vader. Pero no me encaja eso. Sé que hay más cosas que... Bueno, pues que son un porque sí. Pero creo que está... Dentro del guión creo que está mejor explicado, desarrollado. Esto no tiene ningún sentido, que Blade se acuerde de su madre, menos cuando es un bebé. Tampoco tiene ningún sentido que, por ejemplo, cuando el señor Chamusquina, que es como llama Blade al lacayo de Deacon, de Frost... porque recordar la escena de la discoteca, cuando se enfrenta a él, le pega fuego... Y al tipo se lo llevan al hospital. Que claro, le pega fuego y no se muere ni nada de esto. En teoría, tampoco entiendo que le clave estacas de plata y no se queme, como los demás vampiros. Insisto, conveniencias de guión. Si ya he dicho que lo de que Blaze sea un bebé y se acuerde de su madre no es el único problema. Hay más. Pero bueno, el caso es que le pega fuego, se lo llevan al hospital y ahí es donde él muerde a Karen. Y de repente aparece Blade, le pega un puñetazo y le dice, he vuelto para acabar contigo. Vale. ¿Cómo sabía a qué hospital se lo habían llevado? ¿Cómo saber en qué momento iba a despertar? O sea, en resumen, ¿qué coño haces ahí, tío? O sea, no sé, no era una época tan avanzada para que le, no sé, pongas un dron ahí teledirigido siguiéndole la pista a este tío a ver en qué hospital lo han dejado y en qué hospital no lo han dejado y etcétera. Insisto, conveniencias de guión. Y aún así, la peli la disfruto mucho y la he puesto por encima de la 2. Ojo, sí que es cierto que tengo que revisionar la 2. No sea cosa que ahora me parezca mejor la 2 que la 1. Pero que puede ser, ¿eh? Ya os digo, es que las tengo ahí. Si es que podrían estar empatadas perfectamente, pero... Ya os digo que por eso la molestia sea el CGI es por donde valoro yo un 0,01% más la 1. Bueno, sigamos. El caso es que Blaze se lleva a Karen, como todos sabemos, la curan y desarrolla a Karen un nuevo suero, que en principio serviría para neutralizarle definitivamente la sed a Blade, pero también le haría perder sus poderes, porque digamos que el gen vampiro lo neutralizaría. Pero no funciona como ella esperaba. Es decir, lo que hace es alterar la sangre del vampiro hasta tal punto que los hace hincharles y
y acaban explotando. Cosa que esto utiliza a Blade al final como un arma en vez de como un suero para él. Y eso es bestial, o sea, cuando empieza Blade a tirarles al suelo. Empieza a tirarles el suero y ver cómo se hinchan y al final explota. Esos efectos están muy bien hechos. Pero por ejemplo, hablando de efectos, el de la batalla final, cuando Blade parte por la mitad a Deacon y le corta un brazo. Dios. Ese momento. O sea, el cómo se parte la mitad del cuerpo del actor Stephen Dorff y sale volando, está súper bien conseguido. Lo que no está súper bien conseguido es la sangre que sale porque canta un huevo que está hecha por ordenador. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta, no son las mejores coreografías del mundo, pero me gusta mucho cuando Blade bebe del cuello de Karen la sangre. Por petición de ella dice, estás muy débil, tienes que recuperar sangre, muerde. Y el tío es... Vamos, que al final le cuesta desengancharse. Es más, hay una situación rara ahí que es como que ella está gimiendo mientras le chupa la sangre y le pide más. Es decir, empieza a hacer así gestos y gemidos un poco raros y le dice más. Creo que eso está hecho a posta porque el que haya visto bastantes películas de vampiros, digamos que la mordida es como algo erótico. Siempre se ha representado así, cuando te muerden el cuello es como algo erótico para los vampiros y creo que esto está intencionado y está hecho a posta para eso. El problema es que dura demasiado, en mi opinión, la escena y se alarga innecesariamente. Pero mola un huevo ver cómo Blade recupera energías y sobre todo desde lo alto del templo donde se realiza el ritual, pega el salto dando la voltereta y dice lo de Frost. Va a recoger la espada peleando con bastantes enemigos, que me gusta la coreografía, lo que pasa es que sí que es cierto que es un poco simple y sencilla. Y se nota que los actores que interpretan a los vampiros no se esfuerzan demasiado. También es que... No sé, creo que en ese sentido las coreografías ganan un poco más en la 2. Pero es que está Donnie Yen en la 2. O sea, acordaos que Donnie Yen sale en Blade 2. Dirigida por Guillermo del Toro. O sea, el festival, chaval, que voy a ver cuando me vuelva a poner en Blade 2 y le dé un revisionado va a ser, vamos, espectacular. Porque hace un montón de años que no la veo. Pero... Bueno, eso, que me he saltado yo un montón de peli. Me he ido a la batalla final directamente. Me encanta, es que me encanta esa secuencia, con la música, como he comentado, con la puesta en escena. Blade ahí cuando al final coge la espada, el que hace, los movimientos que hace, no sé, me parece que es una flipadura, ya ves tú, ¿sabes? Era innecesario que hiciese toda la tontería esta simplemente porque coge la espada, es porque queda guay, molón y chulo. Pero me flipa, sí, funciona, a mí me funciona. Y bueno, volviendo un poquito a lo de atrás, me gusta cuando acceden como a los archivos de la Biblia vampírica, ¿no? Que es un poquito como la Magra, ¿no? Que habla de este dios vampiro que pretende resucitar Deacon Frost. Y toda esa secuencia me gusta porque es como que aparece Whistler para rescatarle a él, ya que tiene un pinganillo Blade en el oído. Se empieza a reír y le dice, ¿tú de qué te ríes, capullo? Le dice, estoy esperando refuerzos. Esa escena está bien, pero no sucede nada espectacular, por decirlo así. No hay ni siquiera coreografías ni escenas de peleas. Simplemente luego cuando huyen los tres, es decir, Blade, Whistler y Karen, por lo del tren, bueno, aunque son Blade y Karen los que se suben al tren, de una forma bastante fantástica. Whistler se escapa por la alcantarilla. Pero ahí no sucede nada, digamos. Simplemente vemos cómo le vuelve a cortar Blade el brazo al lacayo de Frost. Y ya está. Me gusta más la escena en la que todos sabemos que a Whistler lo matan. O eso creíamos. Sí que es cierto que le muerden, ¿eh? Se ve la herida en el cuello.
A Whistler le muerden. Pero claro, al darle Blade su arma y oír los disparos y ver la escena dramática, el plano es en el que a cámara lenta cae la mano y cae la pistola de Blade, pues no sé, nos convencen y nos creemos que se ha muerto. ¿O no? Como diría un amigo mío. Resulta que, bueno, cuando se cabrea Blade y se prepara para ir a asaltar la guarida de Deacon Frost, toda esa escena también está muy guay. Sobre todo, que es una flipada y es para hacer el chiste, es uno solo y va a pie y aparece Blade con la moto. Pues, ¿era necesario que entraras con la moto? Pues no, sobre todo un edificio, campeón. No sé qué haces ahí en moto, pero mola, no sé, está bien. Son flipaduras, ya digo, en la 2 también hay bastantes flipaduras, flipaduras máximas. ¿Yo qué queréis que os diga? Son 4 estrellas, es una peli de fliparse, ¿qué queréis? Finales de los 90, una peli de Marvel en sus inicios, bastante más coherente que cositas que nos llegaron después, Daredevil. Así que yo la tengo en alta estima, tengo muy buenos recuerdos de ella. Spoilers, ojo lo que voy a soltar ahora, spoilers de Deadpool y Lobezno, pero que volviesen a traer a Wesley Snipes para esa peli. Es maravilloso, es maravilloso. Sí que es cierto que el atuendo o el vestuario que yo más valoro es el de la 1 y la 2, porque creo que ahí es la misma gabardina, el mismo chaleco que lleva Blade. Y luego en la 3 ya se pierde y en esta última es, vamos, o sea, en la de Deadpool y Lobezno es totalmente distinto. O sea, ya aquí se pasan por el forro de las narices, el chaleco e incluso la espada. Porque la espada no es ni de coña la de las 3 originales. Pero bueno, X. No está mal, no está mal. Lo importante es la aparición y reivindicación de Wesley Snipes como Blade. Poco más me queda por comentar, ¿no? Yo creo que el resto, pues... Sí, eso está muy bien. Nos enseñan un poquito cómo él consigue... Pues la plata, el ajo, ¿no? Un poquito sus instrumentos. Me hace mucha gracia cómo se lo cuenta a Karen. Dice, ¿ahora le robas? Dice, ¿cómo crees que nuestra organización sigue para adelante? No recibimos ninguna subvención. Tía, hay que empeñar las cosas que voy robándole a estos cabrones. Y tiene sentido, no sé. Me parece que eso es coherente dentro de todas las incoherencias que vemos en la peli. Pero yo ya os digo que, aparte de sus incoherencias, creo que el resto del film a mí me parece muy disfrutable, resultón, y me mola. Luego con otras películas me pesa más este tipo de incoherencias que lo que me aporta positivo. Y claro, pues ahí no le puedo dar una puntuación tan alta, pero bueno. Blade, ¿la habéis visto? ¿Qué os parece? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, supongo que sí, porque os habéis comido los spoilers. ¿Qué os parece Blade 1? Dejadmelo en los comentarios, estoy deseando leeros. Ya sabéis que si os gusta el podcast y os ha gustado el programa y creéis que puede gustaros los futuros programas que lleguen, pues suscribiros, seguidme y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo programa.